Discreto y alerta, el asistente abre las fauces de las sombras inmediatamente después de su llegada y las abre un poco. No sé si es por miedo a que la luz exterior perturbe o herir la oscuridad sagrada, o que la oscuridad acumulada en la habitación, habiendo encontrado una pequeña abertura, se extendiera hacia el vestíbulo. Obstacularizaría una revisión cuidadosa de los boletos, se derramaría en la calle y en breve inundaría toda la ciudad. El capítulo La persistencia del cine en lo post-cinemático de Francesco Cassetti inicia con una reflexión sobre la dicotomía entre la luz y la oscuridad a partir del libro Iniciación a las delicias del cine de Antonello Hervi. Nos narra la entrada del asistente a la sala, la conjugación entre el interior y el exterior y las relaciones de fuerza que se tensan desde la luz a la oscuridad. El espacio escenográfico entreteje un estado de suspensión. La suspensión de un rito dado ante la noche, ante la ausencia, una pantalla oscura que retiene brevemente la infinidad del mundo. El libro, escrito en 1926, le da cuerpo y aliento a un rito que parece desintegrarse con los años. Se percibe al ir al cine en la actualidad ese gesto de lo fantasmático, ese eco del pasado, que reverbera la sala con un cuentito que se nos hizo demasiado largo. Hoy habitamos los restos de un público en pánico ante la llegada de un tren. Esos restos, esa reverberación de un susto que se amalgama entre la historia, entreteje las fibras de nuestra mirada, que busca todo el tiempo volver a soñar. Es en bars donde esta oscuridad toma una dimensión íntima, privada o erótica. La oscuridad como un habitáculo de cercanías, donde el otro me respira, me roza y me comparte. Nos compartimos, nos diluimos en la proyección. Es una negación colectiva del individuo como un tal para transfigurarse en tales. Frente a frente, ante todo, ante las proyecciones de mi yo ideal, de mis deseos y mis ganas inexplicables de hacerme relato de alguien más y de hacerme lo propio. El placer de sumergirme en el abismo de lo que pareciera ser movimiento. No puedo evitar evocar la letra de Frente a Frente de Janet. Queda solo el silencio, que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza, queda un gesto amable, para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Francesco Cassetti parece exponer en este capítulo tres pilares fundamentales del cine que se constituyen mediante la oscuridad, el espacio hermético, la creación de un universo y la audiencia inmersa en la mirada. No puedo evitar agregar a este esquema de lo visible una cierta construcción homogénea de lo especular. Estos tres pilares me brindan analógicamente tres ideas que me parecen además sintomáticas de su contexto histórico, sin afirmar que hoy en día no se den a partir de otro tipo de formalidades. La negación de lo diferente en aras de la repetición, la construcción de un discurso cerrado sobre sí mismo y la entrega absoluta de un lector ojo a la sugestión. Es justamente esta oscuridad fundacional aquello que se ausenta en el efecto fílmico contemporáneo. Una película puede ser consumida más allá de la noche o la simulación de la misma. La imagen en movimiento comparte con los focos reflectantes de nuestra realidad más inmediata. El consumo del audiovisual se traslada a los monitores defectuosos del transporte público, a los grandes televisores LED de imponentes murallas de los centros comerciales, al patológico scroll down de nuestras miradas.
Si se puede hablar que en el texto de Antonello Harvey había una sacralización de la oscuridad, consecuentemente se puede decir que hoy en día hay una desacralización de la misma, diría Francesco. Se podría decir que la desaparición de la oscuridad podría significar la disolución de la experiencia cinemática en sí. Es momento de retomar el relato sobre la llegada del tren en el Salón Andion du Grand Café y el levantamiento de un público en pánico ante la inmanente llegada de lo sólido que, citando improvisadamente a Marx, se disolvió en el aire. Me parece que al escribir sobre lo postcinemático estoy, hasta cierto punto, memorando un fantasma de un efecto, analizando la cola, el rastro de su implosión. Entonces, tal vez, cuando hablo sobre cine, hablo desde una arqueología de lo cinemático, desde el estudio de un efecto histórico, de un pairos o acontecimiento. Este ensayo no tiene la finalidad de plantearse si el estreno o la llegada del tren en 1896 sea o no un événement a partir de las definiciones desarrolladas por Alain Badiou, pero sí creo que podemos analizar el trazo histórico del cine desde múltiples abordajes, y aquí estoy justamente contraponiendo dos de ellos. Tenemos la historia del cine como génesis y como un proceso paralelamente que sí es causal, pero también tiene, por lo menos en los manuales más clásicos, un nacimiento concreto y una continuidad, un desarrollo y progreso, que resulta para mí una amalgama de hechos históricos construidos para artificialmente contar el relato de ese aparato que hoy en día nos aparata. Ante esta idea o narrativa me parece que hay un cine no histórico, aquello que se dio sin cierto grado de incertidumbre en París a finales del siglo XIX. Es un acontecimiento singular, imposible, que produjo virulentamente el pulular de un efecto histórico, de un rito a lo largo del siglo XX, y que sí, a la distancia y con cierto grado de soberbia, pareciera un invento nuestro, de fácil trazabilidad, invención de patente. Considero que ese aparato nos está inventando todo el tiempo, nos está construyendo, amoldando, formando la mirada, formando el movimiento, nos está formando el paso. Hoy en día, me parece, no hacemos más que seguir un rastro difuso, que escuchar el eco, la reverberación de un fantasma, del fantasma de lo cinemático, que se diluye lentamente en la luz, en los efectos hiperreflectantes de la modernidad. Esta no es una reflexión que pretenda romantizar el pasado del medio, al contrario, veo la disolución de la oscuridad del espacio cerrado sobre sí mismo como una descomposición del rito en aras de un estado de apertura. La disolución de las ortodoxas configuraciones espaciales como el espacio cerrado, la creación de un universo hermético sin intervención de lo exterior y la atención absoluta del espectador, la entrega sin distracciones de la mirada, han sido reemplazadas por una configuración que da la posibilidad de estar siempre interpelada por todo aquello que está fuera de, que le excede. El cine también perdió su condición meramente institucional y el medio ha sido dotado de levedad. El dispositivo pierde densidad. Todo el aparato del estudio cinematográfico pierde el privilegio exclusivo del dispositivo y este empieza a habitar nuestra cotidianidad, nuestra realidad más cercana. Al cine perder su densidad adquiere la capacidad de relocalización. Su liviandad le permite un estado de desconocimiento y descolocamiento. Esta fisura en el modo de producción industrial da espacio a un cine de las diferencias. El salir del estudio implica una salida del cine mismo. La mismidad se cuestiona, se deforma, se descompone. El cine es un arte que está todo el tiempo saliendo de sí mismo. Entonces el cine se emancipa en lo múltiple y se reconoce en esa multiplicidad. Su identidad, evocando Derrida, se está todo el tiempo diferenciando de sí misma. El estatuto singular de una mirada, de una normativa de ver, es desplazado por miles de miradas y ninguna normativa de ver concreta, más allá de ver en sí, porque si algo va siempre a imperar la imagen, es ser vista, es ser reconocida.